Listo. Vamos a hacer un estilo de conversatorio en el cual pues marquemos los puntos más importantes sobre lo que es la replicación, la transcripción y la traducción del ADN. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres términos? Replicación, transcripción y traducción. A ver, revisen sus apuntes, miren, recuerden que eso lo tienen que tener claro porque en eso va a girar la evaluación la otra semana, chicos. Pues la diferencia son las células, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me puede decir? ¿Qué es replicación? ¿Para qué es replicarse al ADN? Los que salían con mercado, les iban robando el mercado. ¿Qué, profe? No le escuché Profe, no le nada. entendí nada. De nuevo, ¿qué es la replicación del ADN? ¿Para qué le sirve al ADN replicarse? Profe, es que se le escuchó un eco. Para realizar un código genético, ¿no es? ¿Cómo? Para hacer un código genético, para hacer un código genético. Bueno, listo, bien. Entonces, para hacer un código genético, entonces, ¿qué es un código genético? La copia del ADN. La copia del ADN. O sea, si no hay copia de ADN, ¿no hay código genético? Sí, pero es como un pedazo del ADN, ¿no? Es como un pedazo No, del el ADN. código, Exacto. Sí, sí, sí. O sea, técnicamente sí, el no, el código. Señor. código, No escuché. Siga, profe. No, no, es que no escuché. Cristian estaba diciendo algo, pero no lo escuché más. Es que a Cristian le está fallando el micrófono. Ah, caramba. Bueno, O es a Oscar. no sé, creo que me estaba hablando era Cristian Piratova. Entonces me dice Angélica que efectivamente es un pedazo del ADN, ¿cierto? Y ese pedazo de ADN, ¿para qué sirve? ¿Por qué se le llama código genético? Porque es un gen, o sea, ¿para qué sirve ese pedacito? Pues para saber que tenemos el- los genes. Madrina, mira, Son los que le dan las características a uno, digamos el color de pelo, color de ojos, Por eso es lo que dije ahorita. Entonces ya sabemos que listo. Entonces partamos de que a partir del gen, o sea, es decir, de un pedazo del ADN, todos los venden a 2000, así de transcribirse, listo, o va a salir va a convertirse en una proteína, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve esta proteína? Pues obviamente para nosotros expresar diferentes fenotipos. ¿Qué era un fenotipo? todos los venden A ver, ¿qué es un fenotipo? ¿Es un ¿Quién sabe? fenotipo? Sí. Es un conjunto de genes. Tenga mucho cuidado porque El fenotipo. Fenotipo. A ver, recuerden qué es fenotipo. y se está viendo esto. Un conjunto de caracteres visibles. Un conjunto de caracteres Profe, visibles, es como como un qué. rasgo, es como De un individuo. De un Eso. individuo. Eso, como- exactamente. es como un rasgo, ¿no? Sí, exactamente. Como dice Cristian, es como un estilo de rasgo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que todo. Cristian o Alejo. Voy para Un el centro de segundito. salud. Es Alejo que dijo. Micrófono, por favor. Si alguien tiene muchas voces de Es fondo como- y... ¿Qué estaba diciendo Cristian? Sí, Un Cristian. rasgo. Un rasgo. Como- Alejandro, sí que está hablando. Un Sí, Sí, profe, eran como, o sea, son como rasgos individuo. visibles, Alejo. como eso es lo que entendí. Alejo que dijo. De un individuo. exactamente. Son Ajá. como rasgos que, digamos, De un podemos... organismo, como un organismo. Exactamente, entonces podemos... Organismo, como un organismo. Listo. Entonces ya sabemos que el gen es un pedazo de ADN. ¿Para qué nos sirve ese gen? Para expresar un fenotipo. ¿Qué es un fenotipo?
un carácter que nosotros nos va a definir. Es decir, de gen nos sirve para el fenotipo, ¿listo? Genotipo a fenotipo, ¿listo? Eso se da por medio de 3 procesos, ¿cierto? Uno de los procesos es la replicación. La replicación del ADN realmente es para conservar nuestro código genético, ¿listo? Es decir, nuestro ADN se va a replicar y van a quedar copias en todo el cuerpo, ¿cierto? Bueno, en las células realmente, en el cromosoma, en las células y en el núcleo, ¿listo? Y habían otros 2 procesos que se llamaban la transcripción y la traducción. ¿Qué era la transcripción? ¿Para qué servía la transcripción? ¿Quién me lo recuerda? La transcripción nos lleva como la información a la cadena. ¿Cómo se llama? ¿De ADN? Recodifica el ADN, ¿Cómo, Pirata? ¿De ADN? lo recodifica. Pero es como recodifica. O sea, llevar la no, pues, información, ¿no? No, es como una expresión genética o algo así. Una expresión genética. Bueno, O sea, nosotros... mientras, o sea, es como Esa esa No me es el primer proceso de la esa a mí el único que decir genética. ¿es mi internet el que está fallando o es el de ustedes? Es ¿Por el qué? suyo porque está Es el suyo. Lo veo muy- ¿Sí? Se para mucho. Entonces esperemos un minutico. hay que hacerla. Pero voy a contar 30 segundos y reinicio. Toca es que también como que apaguen los micrófonos porque se escucha entrecortado y pues todos hablan y por allá pues estén callados y eso. Se escucha todo un eco, entonces uno no alcanza a entender. Bueno, creo que ahora sí ya escuché a Por Angélica de favor, ¿no? corrido. Escuché a Angélica, exactamente, sí, Angélica, es una muy buena aporte. Ya escuché a Angélica de corrido, entonces creo que el internet ya no está molestando tanto. Entonces estábamos diciendo, bueno, chicos, cuando estemos hablando, hablemos de a uno, ¿vale? O sea, cosa que no nos interrumpamos, que no haya eco, que bueno, para que pues sea más fácil la conversación. ¿Listo? Entonces, ¿qué era la transcripción y para qué nos servía? No es el primer proceso de la expresión genética. ¿Y en qué consistía? ¿O en qué consiste? Qué pena, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Pues ¿En qué consiste contener la transcripción? información. Información, sí, el que como que traslada un lado a otro la información. sí, profe, es donde como que donde el ARN mensajero, Exactamente. Entonces, ya sabemos que la transcripción, ARN la transcripción lo que va a hacer es producir una molécula que se llama el mensaje. ARN. Pero mi chica, creo que mi internet está fallando bastante, porque sí los escucho muy entrecortados. Entonces, sigamos. Entonces, ya sabemos que la transcripción entonces es la forma en que la cadena de ADN va a sacar una molécula que se llama ARN mensajero, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que eso se va a dar en 3 procesos. Bueno, realmente en 2 procesos, pero entonces espérense un segundito. Sacamos una buena imagen de esto. Entonces ya sabemos que van a participar varios factores, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban estos factores que participaban en la transcripción? No era timina. Recordemos que la timina, la adenina y todo eso son bases nitrogenadas, pero nosotros teníamos algo que se llaman los factores de transcripción. Entonces, no lo olviden, los factores de transcripción son los que nos van a ayudar a realizar la transcripción. ¿Listo? Entonces, fíjense, acá tenemos lo que es una imagen de la transcripción. Entonces, recuerden, chicos, que acá lo único que va a pasar es que, o sea, lo principal que va a pasar que es que van a llegar una primera enzima. ¿Cuáles son las enzimas que participan en la transcripción, por ejemplo?
tianina. No, ¿Sí es? no. Polimerasa, helicasa. ¿Cómo? Polimerasa, helicasa. Polimerasa, licasa, ¿cuáles más? Ah, O sea, esas dos son como, sí, son como las más importantes realmente. Pero acuérdense que hay una en especial que nos sirve para aplanar el ADN. ¿Cuál era esa? Ah, citoimerasa. No. Empieza por T. La topoisomerasa. La Tianina. topoisomerasa, exactamente. Entonces, básicamente nuestro Esa proceso era. va a constar de lo siguiente. Va a entrar acá, en este punto, digamos, una molécula que se llama, pues, la topoisomerasa, ¿verdad? Esa topoisomerasa nos va a ayudar a que, digamos, como el ADN va a ser una cadena helicoidal, ¿cierto? Es decir, que va a estar envuelta. La topoisomerasa lo que nos va a ayudar es a aplanar esa cadena, ¿listo? A que quede totalmente plana. Y puede entrar otra enzima, que ¿cómo se llamaba esa enzima? La helicasa. La helicasa, exactamente. Entonces, Helicasa. la helicasa lo que hacía que era romper las cadenas de ADN, ¿cierto? Es decir, ir abriendo la cadena, básicamente se iba a meter por este lado, después de la topoisomerasa. Básicamente, teníamos así el ADN, se aplana, se abre, ¿cierto? Entonces acá llegan a trabajar, había una señal, ¿cómo se llamaba esa señal? Que le decía a los factores de transcripción, vengan y ubíquense acá. ¿Cómo se llamaba? ¿La polimerasa? No. La señal. Sí, la polimerasa es importante, pero recordemos que hay una señal que da el ADN o que tiene el ADN en su estructura, lo cual hace que los El factores de transcripción lleguen y se peguen a ese punto. ¿Cómo se llamaba? El promotor. El promotor, exactamente. El promotor va a ser la señal que le va a dar a los factores de transcripción esa señal de llegar a pegarse ahí al ADN, ¿cierto? Y entonces, bueno, después de todo esto, se unían los factores de transcripción. Ya sabíamos que eran esos nombres raros que alguna vez tuvieron que buscar, pero que pues no encontraron, que era, bueno, TB12F, bueno, en fin, varios factores de transcripción. Y esos factores de transcripción, ¿a qué nos ayudaban principalmente? A ver, ¿quién me puede decir ese proceso? ¿Qué pasaba en ese proceso exacto? Fue el que no se rompía, que llegaba la información y después se rompía. Llegaba la información y se rompía. Pues básicamente lo que pasaba era, recuerden que llegaban estas, ¿cómo se llaman cada una de estas letricas que están acá? Código genético. Pero las letras. Aminoácido, timina. ¿No era esa? Exactamente, pero ¿cómo se llamaban? Timina, guanina, uracilo. Listo, sí, pero entonces recuerden que... Espérame un segundito. Son factores. En los micrófonos que en serio se escucha mucha bulla, ¿sí? Eso. Entonces, pero recordemos que tienen un nombre general. ¿Cuál era ese nombre general que tenían estas letricas? ¿Cómo eran los nombres? O el nombre general para agruparlos a todas. Bases nitrogenadas. Exactamente, bases nitrogenadas, ¿cierto? Entonces las bases nitrogenadas se van a ir acomodando y de tal forma que va a llegar una enzima muy importante que va a ayudar a pegarlas, a que se acomoden en su lugar. ¿Cómo se llamaba esa enzima? A ver, Gina. Ya sé cuál. ¿Lo digo? No, dígalo. Polimerasa. La polimerasa, exactamente. Polimerasa. Eso.
La polimerasa, entonces recuerden que la polimerasa es la encargada de catalizar esa reacción de unir las bases complementarias o bueno, la cadena de ARN para sacar la copia de la cadena de ADN, ¿cierto? En la cadena de ARN, ¿cuál era la base nitrogenada que se cambiaba? ¿Y por qué se cambiaba? ¿Y por cuál se cambiaba? A ver, ¿quién recuerda eso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? En el ARN hay una base nitrogenada que se cambia. ¿Cuál es la que se cambia? ¿La polimerasa? No, base nitrogenada, no enzima. Profe, era el uracil. Aminoácidos, no, aminoácidos. ¿El Exactamente. uracilio, profe? El uracilo, no el uracilio. ¿Listo? Exactamente. ¡Qué vuelo! Uf, Sí, está. te respondió como 10, profe. Yo Muy bien, veré. muy bien, muy bien. Eso le ayuda en los puntos de su examen. Entonces, sí, básicamente esa es. ¿Cómo que puntos de examen? Claro, claro, porque eso es participación, eso ayuda bastante. Entonces, el uracilo, exactamente, se cambia la timina por la timina por el uracilo, ¿cierto? Entonces queda anina, guanina, citosina y uracilo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con ese ARN mensajero? ¿Ya puede salir de una al citosol o a la parte del bueno, sí, a la célula? ¿Ya puede salir del núcleo o qué pasaba? Pues no, ya pasa a la otra etapa, ¿no? ¿Sí? No sé qué ¿Así de una? exactamente. ¿Así de una? No, porque pasaba a otra lleva etapa? los procesos. No, ¿Cuál porque lleva proceso? los procesos. ¿Cómo se llama? Espera. Profe, pues eso era el ARN de transferencia, ¿no? No, no nos adelantemos tanto. Antes pasaba algo. ¿Qué pasaba antes de poder pasar a la traducción? ¿No? La maduración del la maduración. RNA, exactamente. Eso va a ser uno de los factores que va a poderle, digamos, dar al ARN esa capacidad de poderse traducir. Entonces, ¿qué era la maduración del ARN? ¿Qué pasaba en la maduración del ARN? ¿Qué, profe? ¿Qué pasaba en la maduración del ARN? Se expresaba la proteína. Está como una figura de una T. Sí. No, la figura de la T es en la traducción, que es el ARN de transferencia. Pero ¿qué pasaba en la maduración del ARN? Pasaba algo en especial que ayudaba a que el ARN... Lo que tengo acá es que hay una que decía intrón que no codificaba. Ay, Y electrón sí. que sí codificaba. Profe, expresaba la Se eliminaba proteína. el intrón. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Se eliminaban ¿qué? Los intrones, ¿cierto? Que quedaban los exones, ¿cierto? Y los exones, o sea, pasa este proceso, ¿cómo se llamaba? Spliceomeso. No, anticon. Entonces, La polidanelilación. no, eso todavía no, eso es después de la, bueno, eso va, digamos, bueno, eso va en el proceso del ARN mensajero, pero no, eso pasa, y eso no es un proceso, no es como tal un proceso que pasa en ese momento, estamos hablando del splicing, que entonces ya sabemos que el splicing es cuando se acomodan las dos proteínas, ¿cierto? Y va a formar esta estructura, ¿cómo se llamaba esta estructura? Spliceosoma. Esplaiosoma, ¿cierto? Esplaisiosomas. ¿Qué nos va a quedar? Una cadena de ARN mensajero con exones, ¿cierto? Porque los exones, ¿cuál es la diferencia entre exón e intrón? Que uno es positivo y el otro es negativo. No. No, luego no, que uno está dentro y el otro está afuera, ¿no? Uno es codificante y el otro no. Uno es codificante y el otro no, exactamente. Muy bien, listo. Entonces ya nos queda la cadena de exón. Entonces, ahorita lo que estaba diciendo Cristian era importante. Ya sabemos que en una parte va a quedar una colita o una cola de poliadelinación, ¿cierto? Y
en la otra parte va a quedar una parte cap, ¿cierto? Entonces, ¿qué era cada una de estas cosas? ¿Qué es el capuchón o cap y qué era la colita de poliadenilación? Feo. Entonces, El CAP es la última parte del ARN mensajero, ¿no? Yo diría No, al que revés, es el inicio, al profe. revés, es Eso. el inicio. es el inicio, Cola exactamente. es la... La cola es el final. Exactamente. Permítanme un Eso me segundito, chicos, qué confundí. pena con ustedes. Se fue. No, ahí está. Bueno, No, profe, ese- que si deja entrar, que si deja Qué pena, entrar a chicos, Sebastián, que no lo deja entrar. qué pena, chicos, es que no sé, me están insistiendo en una llamada, entonces no sé qué pasó. Entonces, permítame un segundo a ver si es que es algo importante o... No, tranquilo, profe. Que hace rato está esperando. Hace 10 minutos, hace Sí. menos de 10 minutos y la clase empezó a las 9:05, pero bueno. Entonces, ya sabíamos entonces eso, factores de transcripción, promotor, teníamos entonces nuestra cadena de ADN, nuestras bases nitrogenadas, nuestro ARN mensajero maduro, que se basaba en su capuchón y en su colita de poliadenilación. ¿Qué era la poliadenilación? ¿Quién me recuerda eso? ¿Qué, profe? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué era la poliadenilación? Entonces, ¿se acuerdan que yo en el tablero les puse que la poliadenilación era una colita de solos létricas? ¿Qué letras eran? Como, pues la T, ¿no? Y la C, ¿no? No, era como, La G. eran como monofastos, algo así, ¿no? No. ¿Qué son Era monofastos, BTP, Alejandro? ATP, CTP Señor, y señor. OTP, ¿no? Espera. ¿Qué son monofastos, Alejandro? Pues es como la colita que tienen ellos, ¿no? No. La colita de poliadenilación, eso suena muy Google, Alejandro. Ese monofastos. La colita de poliadenilación es esto. Una colita de adenina, su nombre lo dice, adenilación. ¿Listo? Entonces, no lo olviden. Ay, Dios mío. Profe, colita de adenina. Exactamente. Otra vez. Bueno, dejemos la llamada ahí. Exactamente. Una colita de adenina básicamente. ¿Listo? Entonces, ya después de que pasaba este proceso, ¿cierto? ¿Qué seguía? Ahí ahora, ¿qué pasaba en esa parte? Ahí sí ya podía salir nuestra molécula al citosol. Sí. No, todavía no. ¿Por qué no? Nos falta la tapa de la T. De esa T. Profe, pues porque falta lo de el exon y intón, ¿no? No, Y pero algo no, así pero- que Fricción. tenía Ay, me chilla, ¡ay, llorando! que No, tenían que soltar algo. El exon y el intón, profe. Pero pues eso fue lo que hablamos hace un momentico, que les dije que se formaba esta figurita que se llamaba el esplaicisoma. Ah, profe. Entonces sí, la molécula ya se puede salir, ¿no? Exactamente, yo les dije que ya quedaba solo el ARN mensajero maduro, ¿cierto? Y el ARN mensajero maduro va a estar compuesto de exones, que los exones son los que realmente van a codificar para nuestras proteínas, ¿vale? Entonces eso era lo que quería dejarles claro. Ahora seguía otro proceso que se llama la traducción. ¿Qué pasaba en la traducción? ¿No es la de la T, profe? La de la T, exactamente. ¿Qué pasaba con esa? Cris, pues esa T no como informaba algo como cotón, algo así. Entonces, ese ARN de transferencia, entonces recuerden que era una figura la cual estaba de la siguiente manera. Opa. Ya. No la veo. Ah,
Entonces, acá mostrando entonces las imagencitas, entonces vamos a recordar, chicos, que en la traducción del ADN vamos a pasar por, pues, un par de procesos, ¿cierto? Que era donde yo les hablaba a ustedes de que básicamente lo que nos ayudaba a este ARN transferencia iba a ser como un estilo de Google Traductor, ¿cierto? Que es el que nos va a ayudar a desencriptar o a mostrar el mensaje como tal, ¿cierto? Entonces sabíamos que teníamos esta cosita de acá, ¿cierto? Que esta cosita, ¿cómo se llama entonces? Se llama sitio de enlace de aminoácidos, algo así. O se llama Solo la T, ¿cómo estructura de se llamaba? aminoácidos. Anticondón, algo así. No, se llama ARN transferencia, ¿listo? Ah, ya. Entonces, recuerden que eso se daba por unos Profe, ¿esa no es la procesos. misma de mensajero? No, O sea, la transferencia no es la misma que mensajero, ¿no? no, El porque, mensajero no era como una línea así. no, porque Extremo. fíjense que la ARN transferencia, aquí en la imagen que estamos mostrando, ¿dónde está? Mírenlo acá. ¿Sí? Ahí está nuestro ARN transferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar nuestro ARN mensajero, disculpen, no olviden lo que acaba de decir de últimas. Aquí está nuestro ARN mensajero abajo, ¿listo? Recuerden que tenemos un codón de iniciación y tenemos un codón de terminación, ¿cierto? Que estaban jugados por 3 bases nitrogenadas, ¿cierto? Entonces, recordemos que los codones son 3 bases nitrogenadas, ¿listo? Hay uno que da una señalización para la iniciación y hay otro que es la señalización para la finalización. Y por cada codón, es decir, si acá tenemos un codón de iniciación en esta parte, de aquí para acá van a jugar varios codones, pero estos codones simplemente van a ser codones de traducción. Entonces fíjense acá 3, y fíjense que donde está el ARN de transferencia está un codón, ¿cierto? Entonces, bueno, un codón, bueno, bla, 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 ya saben el resto, que ya son codones y codones y codones. Entonces, ya sabemos que son agrupaciones de 3 bases nitrogenadas, ¿verdad? Cuando pasaba esto, entonces, ¿qué pasaba? Venía esta estructura de acá que se llama el ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene un anticodón, es decir, es como un estilo de cadena complementaria para el siguiente codón. Entonces, si ustedes observan aquí en la imagen, no agranda. Bueno, si ustedes observan aquí en la imagen, la parte complementaria da con este codón. Es decir, si por ejemplo tenemos adenina, citosina y guanina, entonces el anticodón, ¿qué será? Será entonces uracilo, guanina y citosina, es decir, las bases complementarias. ¿Por qué? Porque estas bases complementarias dan la traducción, o bueno, si va a dar la traducción a esto de acá. ¿Qué es esto de acá? Esto que estoy señalizando. Aminoácidos. Exactamente, un aminoácido, ¿cierto? Entonces, el juego de esos 3 anticodones para llegar al codón es ¿para qué? Para sacar ese aminoácido. Entonces, este proceso es que va a llegar este ARN de transferencia. Se va a ubicar en este punto, ¿cierto? Y por medio de un enlace, ¿cómo se llamaba ese enlace? Que unía los aminoácidos. ¿Iónicos? Algo así. No, ¿De hidrógenos? Eso es de química. no. ¿Cómo se llaman los enlaces que unían los aminoácidos? O los péptidos. Polipéptidos. ¿Pero cómo se llama el enlace? No sé. Que unía los péptidos. Pues no sé, profe, los polipéptidos, ¿no? Su nombre lo dice. Son enlaces peptídicos. ¿Listo? Entonces los enlaces peptídicos se encargaban de acá. Fíjense acá. Acá es donde va a estar nuestro enlace peptídico. Une nuestros aminoácidos. Entonces, este ARN de transferencia que está acá va a llegar, se va a ubicar en esta zona, va a generar un puente
o un enlace peptídico con esto. Y este de ARN mensajero de acá, después de que se forma ese enlace peptídico, ¿qué va a hacer? Fíjense acá. Se va a ir. ¿Listo? Y así progresivamente van a ir llegando ARNs de transferencia, uniendo su aminoácido y dejando cada uno a irse. ¿Listo? Entonces, pues esto ya sabemos que se produce en el ribosoma, ¿cierto? Ya sabemos que el ribosoma consiste en 2 subunidades y la traducción va a pasar en el ribosoma. ¿Listo? Entonces ya cuando llega aquí al codón de terminación, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar el último ARN de transferencia y bueno, ya se sabe que ahí va a frenar el asunto, ya no va a poder seguir llegando a ARN de transferencia porque no hay señalización, porque el codón de finalización o el codón de parada le dice, hasta acá llegamos. Y ya eso va a formar una cadena de polipéptidos. ¿Listo? Y esos polipéptidos, pues obviamente van a ser unas proteínas. ¿Listo? Que ya sabemos que las proteínas son cadenas de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, básicamente, chicos, ese es el proceso de transcripción, bueno, de replicación, transcripción y traducción del ADN. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa. La clase acaba, bueno, esta charla se acaba en 2 minutos 11 segundos. En este momento les voy a terminar la conversación y les voy a dar más o menos unos 5 minuticos, es decir, a las 9:45 nuevamente se van a conectar y van a tener un dispositivo adicional. ¿Listo? Es decir, otro celular, ya sea el celular del tío, del abuelo, del papá, de la mamá, del primo, del novio, la novia, el esposo, el marido, no sé. Y se conectan a las 9:45. ¿Listo? La idea es que tengan 2 dispositivos a la mano. Bueno. Yo no tengo ni tengo. celular, solo tengo el computador. Y no pueden Yo conseguirse de pronto el solamente celular de su mamá, de su papá o algo así. Mi mamá no está. Bueno, entonces ustedes dos, pues entonces tú lo haces desde el celular, Angélica. Bueno, no sé ahí si ya te toca como cambiar rápido las páginas. Y Cristian, pues a ti te queda un poco más fácil porque puedes abrir 2 páginas en la misma computadora. O sea, puedes abrir la conversación en una... Puedo dividir la pantalla en 2. Exacto. ¿Listo? Entonces a las 9:45 nuevamente se conectan. ¿Listo, chicos? Bueno, bueno.